El sueño del millonario, la historia de un magnate que cambió su destino. En una ciudad donde el brillo de los rascacielos escondía el dolor de las calles, Alejandro, un millonario respetado, miraba a su alrededor con ojos vacíos. Su imperio había crecido como un monstruo insaciable. Las finanzas eran su reino, y el dinero su único dios. A pesar de las numerosas donaciones y fundaciones que sostenía, en el fondo, había una sombra de insatisfacción que le susurraba al oído. Caminaba entre banquetes de lujo y contratos exitosos, pero a menudo se preguntaba, ¿qué hay más allá de este mundo superficial? Una tarde, mientras paseaba por el barrio olvidado donde creció, un gesto de curiosidad lo llevó a un callejón. El hedor a basura se mezclaba con el eco distante de risas infantiles. Fue ahí donde conoció a Valeria, una niña de ojos chispeantes y una sonrisa que desafiaba la adversidad. Su piel, un reflejo de las calles, parecía contar 1000 historias de lucha y resistencia. Al principio simplemente la observó, pero había algo en ella que lo atrajo de inmediato. Ella se acercó y con una mezcla de astucia e inocencia le dijo, «Tú no eres tan diferente de mí, aunque te vistas de traje». Durante días, Alejandro se sintió obligado a volver, a escucharla. Valeria tenía una capacidad extraña para ver más allá de lo que él mostraba. Le contó sobre su vida en la calle, sobre su familia, y en cada palabra destilaba la verdad amarga de su realidad. De repente, el mundo dorado de Alejandro se sentía pesado, como una jaula brillante. Pero Valeria se convirtió en un faro en su oscuridad. Su risa, su crudeza, le revelaron secretos familiares que el tiempo había tratado de enterrar. La historia de un padre ausente, de una madre entregada a las sombras y sobre todo, su hermano gemelo, un ser lleno de envidia que lo veía como la raíz de todos sus problemas. Esa revelación fue un giro impactante. La niña no solo había abierto una puerta a su pasado, sino que revelaba una conspiración oscura que podía acabar con su fortuna. Mientras más se conocían, más el peligro crecía. El hermano de Alejandro, que siempre había querido su caída, ahora disponía de una pieza clave para atacar. Los secretos que Valeria le había compartido parecían ser el arma perfecta para arrastrarlo al abismo. Una noche, mientras compartían historias bajo la luz tenue de un farol, Valeria recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro, normalmente lleno de esperanza, se tornó pálido. «No sé quién lo envía, pero dice que sabe lo de tu hermano». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Alejando sus ojos de la pantalla, miró a Alejandro y en su mirada se reflejaba el miedo. En ese momento, Alejandro sintió que la urgencia apretaba su pecho. Tenía que decidir. ¿Arriesgaba su estatus, su vida y todo por lo que había trabajado? ¿O se aferraba al mundano y frío destino que le prometía su riqueza? Mientras la noche caía, una sensación de caos se desataba en su estómago. Valeria se había convertido en algo más que una niña abandonada. Era la clave para desentrañar una verdad que amenazaba con destruir todo lo que conocía. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tensión en el aire era palpable. Valeria y Alejandro intercambiaron miradas. El pánico brillaba en los ojos de la niña. Alejandro sintió como si un yugo pesado se fuera cerrando sobre su pecho. La oscuridad de la noche se volvía más espesa, como si el universo estuviera conspirando en su contra. «¿Qué sabes de mi hermano?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Valeria tragó saliva. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una fuerza que lo sorprendió. «Ese mensaje habla de secretos. Dicen que tu hermano está al tanto de un plan para hacerte caer». No sé qué más decir, apenas pudo responder. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar esas palabras, un grupo de sombras emergió del final del callejón. Su corazón se detuvo. 2 hombres robustos, con malas intenciones escritas en sus rostros, estaban ahí.
Uno de ellos sacó un cuchillo que brilló bajo la tenue luz del farol. Todo sucedió muy rápido. Alejandro tomó a Valeria de la mano, pero la niña se quedó rígida, como si el miedo la hubiera paralizado. «Vamos», gritó Alejandro tirando de ella. Empezaron a correr, pero los hombres no estaban dispuestos a dejar escapar su presa. El eco de sus pasos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina se disparó. Cada latido era un tambor ensordecedor en sus oídos. En un instante, Valeria se tropezó y cayó al suelo. Alejandro, incapaz de dejarla atrás, se volvió. Fue ahí cuando una bala sonó, rompiendo el silencio de la noche. Alejandro se volvió en un giro doloroso. El golpe de algo en su hombro le hizo perder el equilibrio. Se tambaleó y cayó de rodillas. El dolor fue inmediato e intenso. Se miró la camisa y vio un chorro de sangre oscura mancharla. «Alejandro», Valeria gritó. Su voz era un estruendo en su mente nublada. Se inclinó hacia él, el miedo la invadía, pero también algo más, determinación. A pesar de lo que estaba sucediendo, había un fuego en sus ojos. Fue su reacción la que encendió algo dentro de él. Con esfuerzo, Alejandro se puso de pie. Su brazo adolorido colgaba a su lado, pero no podía caer. «Corre», le ordenó. Pero Valeria no se movió. Miraba los hombres que se acercaban sin entender del todo la gravedad del peligro. De repente, uno de los hombres, el que tenía el cuchillo, se detuvo. «No es solo el dinero lo que busca tu hermano, Alejandro. Es algo que tú le hiciste. Él quiere que sufra, que lo pierdas todo». Esa revelación cortó el aire como un hacha. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo estaba en peligro, sino que su propio pasado era el que lo había llevado hasta aquí. Con un último grito de dolor, Valeria se interpuso entre él y los atacantes. No, él no hizo nada. Pero Alejandro ya estaba viendo todo de otra manera. La verdad que Valeria le había traído, sobre su familia, sobre su hermano, era más oscura de lo que había imaginado. De pronto, un ruido ensordecedor resonó. Una explosión cerca hizo temblar el suelo. Todo se volvió caos. Alejandro, aturdido, vio cómo el callejón estallaba en llamas. Las sombras de sus atacantes se desvanecieron en medio del pánico. Entre el humo y el grito de los vecinos, Alejandro se dio cuenta de algo crucial. Había una traición aún más profunda. «Valeria», logró susurrar mientras la miraba. «¿Quién eres realmente?» Su pequeña sonrisa se desvaneció, y sus ojos antes chispeantes se volvieron serios. «Yo no soy quien crees. Tú tampoco». La verdad incomprensible estaba a punto de revelarse. La vida de Alejandro nunca volvería a ser la misma, y el destino de ambos estaba irremediablemente atado a un secreto que cambiaría su historia para siempre. La sonrisa de Valeria se desvaneció, y sus ojos, antes chispeantes, ahora reflejaban una seriedad sombría, como si todo el peso del mundo cayera sobre ella. Alejandro la miraba, atormentado, sintiendo que las palabras que iba a decir serían un cambio radical en su vida. «¿Quién eres realmente?», repitió con el corazón latiendo desbocado. «Yo no soy quien piensas, y tú tampoco». Sus palabras resonaron en el aire como una notificación de alarma. La confusión lo envolvió, pero no había tiempo para procesar nada. El lugar estalló en caos. Las llamas se alzaban detrás de ellos, el fuego devorando la oscuridad de la noche. El olor a humo y a metal caliente llenó el callejón. Alejandro sintió que la adrenalina lo empujaba a actuar. «Valeria, tenemos que irnos», gritó, su voz apenas audible entre el estruendo. Pero antes de que pudiera moverse, el suelo vibró con una segunda explosión. Era un sonido ensordecedor. Un escombro voló hacia ellos, y Alejandro empujó a Valeria hacia un lado. «¡Aguanta!», gritó, y sintió una feroz determinación. La vida de ambos dependía de una huida rápida. Desesperadamente levantó a Valeria, y ambos corrieron hacia la salida del callejón. Pero Valeria se detuvo, mirándole con pánico. «¡No!», exclamó. «Alejandro, mira». Un grupo de personas emergió de la oscuridad. Eran rostros familiares, pero espectros de su pasado. Allí estaba su madre, su hermano, y uno más, el abuelo de Valeria. Un hombre vestido con un abrigo raído que nunca había visto, pero que su corazón proclamaba conocido. El tiempo se congeló. Un brillo metálico llamó la atención. Era el cuchillo que había tenido uno de los atacantes.
El hombre se había acercado sigilosamente y parecía listo para atacar. Alejandro, con la rabia acumulándose, se interpuso entre su familia y el peligro. «No te acerques», rugió. Fue un grito desesperado, pero las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. ¿Qué secretos? La confusión era abrumadora. El agresor sonrió como si hubiera ganado el juego. «Al final, todo forma parte de un plan, de tu hermano». Las palabras fueron como un balde de agua fría. Algo en su tono reveló más de lo que había imaginado. Ya no era una simple confrontación. Estaba atrapado en un laberinto de traiciones. Justo en ese momento, su hermano apareció entre la multitud que se había formado, con una expresión gélida que lo paralizó. «No sabes lo que ha hecho», dijo, su voz revelando una mezcla de tristeza y venganza. Todo se tornó turbio. Valeria puso una mano en el brazo de Alejandro. «No puedes confiar en nadie, pero hay algo que sí debes saber». Su voz se desvaneció. Ante la intensidad de la situación, de repente un grito desgarrador rasgó el aire. El abuelo de Valeria había caído, golpeado por la explosión. Todo se desmoronó a su alrededor. Los murmullos de la multitud crecieron, polvo y humo llenaron el aire. Todo se volvió caótico, y la situación parecía irse de control. «¡Ayúdalo!», rugió Valeria mientras se lanzaba hacia el anciano. Alejandro sintió que el caos se apoderaba de él. Pero su madre continuaba mirando al hermano, al parecer, esperando la verdad que nunca se atrevería a revelar. «Un momento, Alejandro», susurró su madre. «Él no es tu verdadero enemigo». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba eso? La revelación estaba a punto de desplomarse sobre él como un rayo, justo cuando creía que todo estaba. Acabado, escuchó a Valeria gritar de horror. «¡Cuidado!», mientras un grupo de enemigos se acercaba nuevamente con intenciones mortales. Con el corazón en la garganta, Alejandro se dio cuenta de que el destino podía ser aún más oscuro de lo que había temido. La línea que separaba a los amigos de los enemigos se había desvanecido, y ante él presentaba un nuevo misterio, lleno de verdades que lo amenazaban y traiciones familiares. «¿Qué es lo que realmente sabes, Valeria?», preguntó Alejandro, su voz mezclándose con el alboroto. Pero Valeria, en un gesto desesperado, apenas pudo responder. Todo en su mundo se tambaleaba. La tensión en el callejón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miraba a Valeria. Su corazón palpitaba con fuerza. Las llamas danzaban a sus espaldas, el humo se enredaba en el aire, y la multitud alrededor parecía un eco distante de su propia realidad. Todo era un caos, y su mente giraba como un torbellino. «Valeria, debemos salir de aquí», gritó, frunciendo el ceño mientras trataba de entender lo que era real. La niña lo miró. Sus ojos grandes estaban llenos de temor, pero también de algo más. «Escucha». La urgencia de su voz lo chocó como un puñetazo. Antes de que pudiera absorberlo todo, otra explosión resonó. La tierra tembló bajo sus pies, y Alejandro sintió cómo el pánico se apoderaba de él. «Valeria, corre». Pero ella estaba paralizada, observando a su abuelo caído. Alejandro, impulsado por la adrenalina, dio un paso atrás, estirando la mano. «Valeria, no». Era un grito que mezclaba desesperación con valor. De pronto, un destello brillante distrajo a todos. Un hombre apareció envuelto en sombras, y Alejandro sintió que su corazón se hacía un nudo. «¿Qué?», fue lo único que logró pronunciar mientras el aire se volvía espeso. Era su hermano, Martín, con una mirada fría como el acero. «Esto no es un juego, Alejandro. La familia no es lo que parece», soltó, sus palabras cargadas de resentimiento. «Martín», respondió Alejandro, sintiendo que la rabia crecía en su interior. Pero Martín continuó, como si nada le importara. «Ellos vienen por ti, por tu fortuna, y tú, tan ciego, no ves que el peligro está más cerca de lo que imaginas», dijo señalando a Valeria, quien, aún en estado de shock, observaba la escena. «No, ella no tiene nada que ver». Alejandro se interpuso entre su hermano y Valeria, sintiendo una oleada de ira. Pero la verdad es que había algo en la mirada de Valeria que lo hacía dudar. Las palabras de Martín resonaban en su mente. Entonces el abuelo de Valeria, aún en el suelo, murmuró entre dientes: «No todo es lo que parece. Alejandro, tu madre guarda secretos, sombras del pasado que amenazan con volver». «¿Qué secretos?», exigió Alejandro, ahora sintiendo que su propia vida se desmoronaba. Las palabras eran como chispas arrojadas a un barril de pólvora.
Pero antes de que pudiera absorber esa revelación, un grupo de personas emergió, desmarcando una imagen que helaría la sangre de cualquiera. Eran hombres en trajes oscuros, con miradas decididas. No, 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 murmuró Valeria, su voz temblando. ¿Qué quieren? El ruido de un disparo rompió el aire. El corazón de Alejandro se detuvo. La figura de su hermano se tambaleó hacia atrás, y en un instante todo cambió. El tiempo parecía haberse detenido, y el caos quedó inmovilizado. Martín había quedado en el suelo, un charco se formaba bajo él. Martín, Alejandro gritó. Esa palabra resonó como una campana en su cabeza. La familia, la traición y los secretos se entrelazaban de formas que nunca había anticipado. ¿Qué había significado todo esto? Valeria dio un paso al frente, mirando a su abuelo y luego a Alejandro. Esto es un juego, una trampa. Tú, Alejandro, no eres solo un millonario. Eres la pieza de un rompecabezas más grande, pero nunca quise que te involucraras, dijo, las lágrimas brotando de sus ojos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero las palabras de Valeria lo golpearon con el impacto de un hacha. Ya no había regreso. Había un secreto que podía destruirlo todo, un lazo que lo unía al destino que nunca esperó. Mientras la multitud murmuraba y miraba con horror la caída de Martín, Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Valeria no era solo una niña en la calle. Su conexión con él era mucho más profunda, y cada palabra que había dicho antes ahora se desnudaba ante sus ojos. ¿Quién eres, Valeria? ¿Quién eres realmente? Pero justo cuando ella iba a responder, el silencio se rompió nuevamente. Una sirena comenzó a sonar, y el tiempo volvió a moverse. Gran parte de lo que había construido, su fortuna, su familia, todo estaba en juego, y él estaba atrapado en una telaraña de traiciones. La pregunta aún permanecía, flotando en el aire como un fantasma. ¿Era realmente libre? ¿Y a qué costo? La tensión en el callejón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miraba a Valeria. Su corazón palpitaba con fuerza. Las llamas danzaban a sus espaldas. El humo se enredaba en el aire, y la multitud alrededor parecía un eco distante de su propia realidad. Todo era un caos, y su mente giraba como un torbellino. Valeria, debemos salir de aquí, gritó, frunciendo el ceño mientras trataba de entender lo que era real. La niña lo miró, sus ojos grandes estaban llenos de temor, pero también de algo más. No, Alejandro, escucha. La urgencia de su voz lo chocó como un puñetazo. Antes de que pudiera absorberlo todo, otra explosión resonó. La tierra tembló bajo sus pies, y Alejandro sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Valeria, corre. Pero ella estaba paralizada, observando a su abuelo caído. Alejandro, impulsado por la adrenalina, dio un paso atrás, estirando la mano. Valeria, no. Era un grito que mezclaba desesperación con valor. De pronto, un destello brillante distrajo a todos. Un hombre apareció, envuelto en sombras, y Alejandro sintió que su corazón se hacía un nudo. ¿Qué? ¿Nos cogemos? Salir. Aquí. ¿Qué hombre? Está encantado. En vez de pensar cómo estás en el momento, decía que estás enfrente de mí, esperaba. De pronto, un destello brillante distrajo a todos. Un hombre apareció, envuelto en sombras, y Alejandro sintió que su corazón se hacía un nudo. ¿Qué? Oh. ¿Nos cogemos? S.A. Nos esperamos. He puesto. Nos olvidamos cuando nos mande la cara. Queda entonces. Y el jefe empezó a utilizar para todo el mundo en cuanto de que fue a ciego, aunque tenga una cara quentía, algo más. Fue lo único que logró pronunciar, mientras el aire se volvía espeso. Era su hermano, Martín, con una mirada fría como el acero. Esto no es un juego, Alejandro. La familia no es lo que parece. Soltó. Sus palabras cargadas de resentimiento. Cállate, Martín, respondió Alejandro, sintiendo que la rabia crecía en su interior. Pero Martín continuó, como si nada le importara. Ellos vienen por ti, por tu fortuna, y tú tan ciego. ¿No ves que el peligro está más cerca de lo que imaginas?, dijo señalando a Valeria, quien aún en estado de shock observaba la escena. No, ella no tiene nada que ver. Alejandro se interpuso entre su hermano y Valeria, sintiendo una oleada de ira. Pero la verdad es que había algo en la
Mirada de Valeria que lo hacía dudar. Las palabras de Martín resonaban en su mente. Entonces el abuelo de Valeria, aún en el suelo, murmuró entre dientes: «No todo es lo que parece, Alejandro. Tu madre guarda secretos, sombras del pasado que amenazan con volver». «¿Qué secretos?», exigió Alejandro, ahora sintiendo que su propia vida se desmoronaba. Las palabras eran como chispas arrojadas a un barril de pólvora. Pero antes de que pudiera absorber esa revelación, un grupo de personas emergió, desmarcando una imagen que helaría la sangre de cualquiera. Eran hombres en trajes oscuros, con miradas decididas. «No, no, no», murmuró Valeria, su voz temblando. «¿Qué quieren?». El ruido de un disparo rompió el aire. El corazón de Alejandro se detuvo. La figura de su hermano se tambaleó hacia atrás y en un instante todo cambió. El tiempo parecía haberse detenido y el caos quedó inmovilizado. El cuerpo de Martín cayó al suelo, ensangrentado, y un grito desgarrador brotó de los labios de Alejandro. «No, Martín», se arrodilló junto a él, la mirada perdida entre el horror y la impotencia. La vida de su hermano se desvanecía frente a sus ojos. Valeria, paralizada por el terror, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No podemos quedarnos aquí», gritó, su voz mezclada con el llanto de la multitud que empezaba a dispersarse. Pero Alejandro no podía moverse. El mundo se había reducido a ese momento, ese dolor desgarrador. En medio de la confusión, una figura familiar se asomó entre la multitud. Era su madre, con lágrimas en los ojos, impulsada por el pánico, e interrumpió la escena desgarradora. «Alejandro, Martín no debería haber estado aquí», exclamó, su voz llena de angustia. El rostro de Valeria se tornó pálido. «¿Qué sabes de mi abuelo?», inquirió, su voz temblando. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que Alejandro nunca había imaginado. Había algo más oscuro, una conexión incómoda. Él es parte de esto, Valeria. Siempre lo ha sido», dijo su madre, sin poder contener el temblor en su voz. «No se trata solo de la familia. Hay algo más en juego. Tu abuelo es un traidor». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó, la rabia y el dolor mezclándose. En su pecho, no solo había perdido a su hermano, sino que la revelación lo dejó tambaleándose al borde de la locura. «Escucha, Alejandro, necesito que me creas», continuó su madre, su mirada era desesperada. «Todo este tiempo hemos estado protegiendo un secreto que podría destruirnos a todos. Los hombres que vienen no solo buscan a Martín, buscan a nuestra familia». Todo se volvió nebuloso. Valeria, temblando, se acercó un paso más y murmuró: «¿Es esto por mi abuelo? No lo entiendo». La realidad estaba girando. Alejandro miró a Valeria, sintiéndose desbordado. Esa conexión que habían sentido, esos lazos, ahora parecían un entramado enredado de mentiras y verdades ocultas. La pregunta situada en su mente era clara. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y quién era Valeria? Justo. En ese momento, una luz brillante iluminó todo el callejón. Un vehículo negro apareció, y en un abrir y cerrar de ojos, se detuvo junto a ellos. La puerta se abrió, y una figura, un hombre conocido, salió de la oscuridad. «Juan, ¿tú?», Alejandro exclamó, sus sentimientos de pérdida, confusión y miedo incrementándose. Pero el hombre que había traído la oscuridad en el pasado tenía una mirada diferente. «Vengo a llevarte, Alejandro. Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia». Las palabras de Juan se deslizaron como serrín a través de su mente, y la revelación estalló en su corazón como un trueno. Era el momento de enfrentarse no solo a los secretos de su hermano muerto, sino a todo lo que pensó que sabía de su vida. La noche apenas comenzaba, y el desenlace era una espiral hacia la incertidumbre. Todo lo que construyó podría ser una gran mentira. Con un estremecimiento, Alejandro supo que la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar. Pero la pregunta seguía ahí, gritando en su interior. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que vendría? La figura de Juan brillaba con una intensidad inquietante bajo la luz amarillenta de las llamas. Alejandro sintió que el corazón le latía tan rápido que casi podía escuchar los golpes ensordecedores en su propio pecho. La última imagen de su hermano yaciendo en el suelo lo atormentaba. Pero Juan, con esa presencia imponente, traía consigo una mezcla de temor y esperanza. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia», dijo Juan, su voz profunda resonando en el caos.
La confusión reinaba en la mente de Alejandro. ¿Qué verdad? ¿Qué más podría haber oculto en la oscuridad de su vida? Valeria, al lado de Alejandro, palpitaba con ansias, sus ojos reflejando un miedo palpable. Tenemos que irnos. Esto no es seguro, insistió, actuando como si el tiempo nos apresurara. Cada segundo se sentía como una eternidad. Pero Juan continuó gesticulando hacia la salida del callejón, como si el mundo detrás de ellos se desmoronara. Esto va más allá de lo que imaginas, Alejandro. Tu madre y Martín. Hay algo en ellos que no comprendes. El aire era pesado. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó, sintiendo que el hilo de la cordura se deshilachaba. De repente, una explosión más resonó, esta vez más cerca. El eco de escombros cayendo llamaba su atención, y el suelo se estremecía ominosamente. La multitud que hasta entonces había contemplado la escena en silencio asombrado, comenzó a entrar en pánico. «¡Vámonos de aquí!», gritó Valeria mientras tiraba de su brazo. Pero Alejandro estaba paralizado. Era como si su cuerpo no quisiera moverse. La urgencia en la voz de Valeria lo empujó a tomar una decisión. Entonces, una joven entre la multitud gritó su nombre. «¡Alejandro!». Era Mariana, una amiga de la infancia que había estado en su vida antes de que la ambición lo alejara de su pasado. «Mariana, ¿qué haces aquí?». Su voz era un susurro, casi ahogada por el estruendo alrededor. «El abuelo de Valeria está en peligro. Vienen por él», gritó Mariana, sus ojos llenos de miedo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. De pronto, lo que sucedía parecía más grande que ellos, más grande que él. Era un fuego que no eligió jugar. La revelación de Mariana le dio una sacudida. «¿Qué? ¿Por qué? Oh no, Alejandro, tienes que decidir», insistió Juan. «No puedes quedarte aquí. Si lo haces, te encadenarás a un destino oscuro». En un instante que se sintió como una eternidad, Alejandro veía su vida pasar frente a sí. Todo lo que había sido, lo que había logrado, estaba en riesgo. La sombra de la familia se hacía más pesada. Martín, su madre, la traición, y Valeria, ¿qué papel jugaba ella después de todo? Esto, finalmente, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡No, Valeria!». Cada palabra de su abuelo era un eco de desesperación. Alejandro sintió que el mundo se torcía. Al volverse, la imagen suya era clara. Estaban rodeados por miradas de humo y sombras acechantes. Empezaron a correr. Pero justo cuando lograron salir del callejón, la verdad golpeó a Alejandro como un rayo. Su madre nunca había estado de su lado por completo. ¿Cuántos secretos había mantenido? El pilar que creía sólido se desmoronó en un instante. «¡Alejandro!», Juan gritó detrás de él. Pero era demasiado tarde. La realidad comenzaba a desdibujarse y un nuevo horror se dirigía hacia ellos. A medida que cruzaban la salida, un grupo de hombres armados apareció. Entre ellos había alguien familiar. Alguien que Alejandro jamás pensó ver de nuevo. Era su padre. «¿Papá?». Su voz temblaba entre la incredulidad y el miedo. El rostro de su padre, marcado por el tiempo y la incertidumbre, lo miró con una mezcla de pena y desafío. «Tú no sabes la verdad, Alejandro. La familia no es simplemente sangre. Hay cosas que no comprendes». La escena se tornó caótica. En un giro dramático, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que había luchado por construir estaba a punto de desmoronarse. Las miradas cargadas de traición y revelación lo atravesaron como puñaladas. «¡Corre, Alejandro! ¡No te quedes aquí!». Valeria chilló, su voz rompiendo el aire lleno de tensión. Justo cuando se desató el caos, y Alejandro se encontró dividido entre la verdad y la familia. El tamborileo sordo de su corazón naranja era la única constante. La pregunta que lo asaltaba lo paralizaba. ¿Qué secretos guardaba su familia? Mientras el peligro se cerraba, supo que se acercaba un final. Uno que podría alterar no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de su padre? ¿Y qué significaba todo esto para él y Valeria? El tiempo corría y la confusión aumentaba. Derrotado entre la lealtad y la traición, Alejandro sintió cómo el mundo se cerraba a su alrededor, y el dilema amenazaba con consumirlo por completo. La figura de Juan destacaba en medio del caos, como un faro en la tormenta. Alejandro sentía que la realidad se desmoronaba. «Papá», apenas logró pronunciar. Su voz temblorosa, la cara de su padre marcada por el tiempo y la angustia,
Lo miraba con una mezcla de culpa y desafío. No puedes ser parte de esto, Alejandro, dijo, su tono cargado de desesperación. ¿Por qué estás aquí? Tú debiste protegerme. Alejandro sentía que su pecho ardía. Recuerdos de infancia, momentos que deberían haber sido felices, se desvanecían bajo la sombra de este nuevo horror. Juan dio un paso adelante, su mirada intensa. El tiempo se agota. No puedes quedarte aquí. La verdad es más peligrosa de lo que piensas. La urgencia en su voz hizo que Alejandro sintiera un escalofrío en la espalda. Valeria, llena de miedo, apretó su mano. No podemos seguir así. Tienes que decidir, gritó, y su voz resonó como un grito en medio del desorden. La multitud empezó a dispersarse, pero su corazón latía con un ritmo de guerra. La imagen de su hermano Martín yaciendo en el suelo parecía no querer dejarlo. Él no puede estar muerto, no puede ser. Alejandro sentía cómo el dolor le retorcía las entrañas. En su mente una voz le decía que estaba equivocado, que todo esto era una trampa. Justo cuando pensaba que el caos no podía empeorar, un grupo de hombres apareció. Trajes oscuros, miradas intensas. Era evidente que no venían con buenas intenciones. Uno de ellos, el más alto, se acercó a su padre. ¿Tú eres el responsable de todo esto?, le preguntó con una voz profunda. No eres más que un traidor. Cállate, gritó Alejandro, llenándose de furia. No podía permitir que lastimaran a su familia. En ese instante la atmósfera se volvió pesada. Todos los presentes parecían contener el aliento. Fue entonces cuando escuchó un estruendo, una explosión. El sonido retumbó y la tierra tembló bajo sus pies. Todo quedó sumido en un caos absoluto, y en medio de la confusión, una figura emergió de entre las sombras. ¿Dónde estás?, gritaron varios en un tono que heló la sangre. Alejandro, corre, gritó Valeria con una desesperación que partió el aire. En ese momento se dio cuenta de que el peligro se acercaba más rápido de lo que podían escapar. No, esto no puede estar pasando. Alejandro murmuró, sintiéndose cada vez más atrapado. Y justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y correr, una figura familiar emergió del grupo de hombres. Era su hermano menor Nicolás. ¿Nicolás? Alejandro no podía creer lo que veía. Su hermano, que creía perdido, estaba ahí, observándolo con una intensidad que helaba. Yo lo advertí, Alejandro. Todo esto es parte del plan, dijo Nicolás, su voz temblando con cada palabra. ¿Qué plan? ¿De qué hablas? Alejandro no podía entenderlo. ¿Cómo podía su propio hermano ser parte de esto? Es un juego, hermano. La familia no es lo que parece, y Valeria no es quien crees. Nicolás reveló esas palabras como un puñal, hiriendo directo al corazón de Alejandro. La revelación lo golpeó con más fuerza que la explosión misma. Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Qué significa eso? Valeria se puso pálida. Nicolás, esto no es un momento para jugar. La vida de todos está en riesgo. ¿No lo entienden? Hay secretos que todos han mantenido ocultos. El abuelo de Valeria. El verdadero objetivo eres tú, Alejandro. No es solo tu fortuna, es quien eres en realidad. Las piezas caían y el rompecabezas se hacía más oscuro. El aire se volvió irrespirable, y Alejandro, sintiendo el nudo en la garganta, se preguntó, ¿quién soy realmente? ¿Qué demonios está pasando? La confusión se tornó en rabia. No solo había perdido a su hermano, sino que ahora sentía que todo su mundo se desmoronaba. La multitud temía al peligro, pero Alejandro estaba más preocupado por la verdad que lo había mantenido cautivo. Justo cuando se disponía a confrontar a Nicolás, un nuevo sonido resonó, un disparo. El tiempo se detuvo un segundo. Alejandro sintió un frío gélido recorrer su cuerpo. Nadie sabía quién había disparado. La escena cambió en un instante y cada uno miró a su alrededor en busca de respuestas. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó Alejandro, mientras la vida a su alrededor fluctuaba entre la verdad y la traición. La noche aún estaba llena de secretos, y el misterio apenas comenzaba a desnudarse. La figura de Juan brillaba con una intensidad inquietante bajo la luz amarillenta de las llamas. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza, el eco de su muerte resonando a través de él. «Papá», apenas logró pronunciar, su voz temblorosa. La cara de su padre, marcada por el tiempo y la angustia, lo miraba con una mezcla de culpa y desafío. «No puedes ser parte de esto, Alejandro»,
dijo su padre, su tono cargado de desesperación. ¿Por qué estás aquí? Tú debiste protegerme. Alejandro sentía que su pecho ardía. Las sombras de su familia y los secretos ocultos comenzaron a asfixiarlo. Juan dio un paso adelante, sus ojos intensos reflejaban la urgencia. El tiempo se agota. No puedes quedarte aquí, la verdad es más peligrosa de lo que piensas. Había un tono de pánico en su voz que lo hizo estremecer. Valeria, llena de miedo, apretó su mano. No podemos seguir aquí, tienes que decidir, gritó, y su voz hizo eco en medio del estruendo. La multitud empezó a dispersarse, pero el corazón de Alejandro latía con fuerza. Valeria, ¿estás bien? Todo esto es tan confuso. Su voz vibraba con una agitación incontrolable. Antes de que pudiera procesar la situación, un disparo rompió el aire. El sonido resonó como un trueno, y el caos se adueñó del lugar. Alejandro sintió que el mundo se detuvo por un segundo. Todo lo que estaba haciendo se desvaneció en un instante. Se volvió hacia su hermano, Martín, y su rostro se paralizó al ver su figura temblante. «Martín», gritó, la desesperación invadiendo cada palabra. Pero lo que vio a continuación fue pura locura. Martín no solo yacía en el suelo. Una nueva figura emergía de las sombras. Una mujer se acercó, tapándose el rostro con un velo que dejaba entrever una mirada decidida. «¿Qué has hecho?» «Martín», preguntó. Su voz era un eco familiar que heló la sangre de Alejandro. «No puede ser, ¿tú?» Alejandro sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Era Clara, la madre de Martín y la suya, a quien había creído muerta. Su existencia, un secreto enterrado, estalló en su vida como una bomba. «Aléjate de él», Valeria gritó, soltando la mano de Alejandro, aterrorizada. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo y luego a Alejandro. «Tú no entiendes. Esto es más grande de lo que piensas», dijo, su voz quebrándose. Alejandro se sentía como si una manta helada lo envolviera. Cada revelación golpeaba como un martillazo sobre su mente. «Tú no puedes estar aquí. Se suponía que estabas muerta». Alejandro balbuceó, la incredulidad desgarrando su corazón. «Tu padre me mantuvo alejada para protegerte», Clara respondió, pero el dolor en su voz era palpable. La multitud que observaba murmullos en voz baja, una mezcla de horror y sorpresa, llenaba el aire. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? ¿Por qué? Alejandro sentía la confusión empeorar en su pecho. La sensación de traición entrenaba sus pensamientos, mientras recuerdos olvidados emergían a la superficie. Hay secretos familiares, Alejandro. Este mundo que crees conocer está lleno de mentiras. Clara dio un paso más cerca, y sus ojos se encontraron. No sabía que tendríamos que enfrentar esto tan pronto. Antes de que Alejandro pudiera responder, una ráfaga de disparos resonó de nuevo. Caos, gritos, la multitud huyendo. Alejandro, en un instante, entendió que estaban atrapados. Lo que se había presentado como un simple encuentro familiar ahora era un campo de batalla. Mientras se preparaba para una nueva explosión de terror, Valeria gritó y corrió hacia Alejandro. «Ven, tenemos que salir de aquí». Pero algo en los ojos de Clara le decía a Alejandro que había más en juego. «¿Quién eres realmente, mamá? Deberías ser parte de esto. No hay tiempo para eso. La vida de todos depende de nosotros ahora», Clara exclamó, su mirada entre preocupada y decidida. Alejandro quedó atónito sintiendo que el caos lo envolvía. «Vámonos», Juan insistió, empujándolo hacia la salida. La oscuridad los rodeaba, pero aún así la imagen de su madre le hacía temblar. Cada paso que daban era un paso sutil hacia un futuro incierto. La verdad cruda se acercaba y Alejandro sabía que no había forma de escapar. «Mamá, explícame ahora», gritó, mientras el aire caliente olía a humo y miedo. Realmente podría confiar en ella, en quién era, o todo esto era una trampa. Pero antes de que pudiera plantear sus dudas, el suelo tembló de nuevo. Una explosión, esta vez más cerca. Las llamas se alzaban. Dos figuras salieron de la oscuridad, y entre ellas, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de un hombre al que no quería ver otra vez. Era su hermano, Nicolás. «Me alegra verlos juntos», dijo, y la traición destelló en su mirada. El mundo de Alejandro se hizo añicos en ese momento. Todo lo que creía era una farsa. Y ahora tenía que enfrentar el hecho de que su propia familia era una caja de sorpresas llenas de secretos y mentira. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La noche apenas había empezado,
y el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Podría descubrir la verdad? Y más importante, ¿podría salir de todo esto con vida? La figura de Juan brillaba con una intensidad inquietante bajo la luz amarillenta de las llamas. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. «Papá», apenas logró pronunciar, su voz temblorosa. La cara de su padre, marcada por el tiempo y la angustia, lo miraba con una mezcla de culpa y desafío. «No puedes ser parte de esto, Alejandro», dijo su padre, su tono cargado de desesperación. «¿Por qué estás aquí? Tú debiste protegerme». Alejandro sentía que su pecho ardía. Las sombras de su familia y los secretos ocultos comenzaron a asfixiarlo. Juan se adelantó. «El tiempo se agota. No puedes quedarte aquí. La verdad es más peligrosa de lo que piensas». La urgencia en su voz hizo que Alejandro sintiera un escalofrío en la espalda. Valeria, llena de miedo, apretó su mano. «No podemos seguir aquí», gritó, su voz resonando con pánico. La multitud empezó a dispersarse. Pero Alejandro sabía que algo horrible estaba por suceder. De repente, un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió el frío atravesar su cuerpo. La multitud entró en pánico. Gritos y empujones llenaron el espacio. «¡Martín!». Alejandro se dio vuelta hacia su hermano. El horror se apoderó de él. Martín yacía en el suelo, con un charco de sangre formándose alrededor de él. «¡No! Esto no puede estar pasando! ¡Alejandro, corre!», gritó Valeria, sacándolo de su parálisis. Algo en su voz cortó a través de su confusión. Alejandro se dio cuenta de que la vida de todos dependía de una decisión rápida. Clara, su madre, estaba en shock. «No, Martín, ¿qué has hecho?». Su voz se quebraba, llena de desesperación. Era una escena desesperante. La confusión reinaba. La gente gritaba y el caos se desataba. «Vamos», insistió Juan empujándolo hacia la salida. «No hay tiempo para lamentos». La adrenalina lo empujó a moverse. Alejandro tomó la mano de Valeria y juntos comenzaron a correr. De repente, en medio de la confusión, Clara se giró hacia Alejandro. «Tienes que saber la verdad, no todo es lo que parece». Pero sus palabras se perdieron en el griterío, como si estuvieran atrapadas en un embotellamiento de emociones y destino. La adrenalina era palpable. Alejandro se sentía atrapado entre el terror y la urgencia. Cuando finalmente llegaron a la salida del callejón, se detuvieron abruptamente. Allí, frente a ellos, estaba Nicolás, pero en su mirada había algo diferente, algo oscuro. «Esto no ha terminado», dijo Nicolás con voz gélida, y a su lado había un grupo de hombres en trajes oscuros. «La familia no es solo sangre, es un pacto». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, sintiendo que el horror en su pecho se intensificaba. «Nicolás, esto no es un juego». Clara se acercó. Su hijo, pero él la ignoró. La tensión era eléctrica. Alejandro sintió que un muro se levantaba entre ellos. «Soy parte de esto, y tú también, Alejandro. No puedes escapar». Nicolás sonrió revelando una verdad escalofriante. «El abuelo de Valeria, él es el hilo que une todo, ¿ves?». Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué tienes que ver con eso?», interrogó, los recuerdos de su infancia chocando con la dura realidad. Valeria se dio la vuelta, preguntándose también, «¿Qué significa eso?». «Tu abuelo no es solo un viejo más, es el líder de algo más grande. Un juego de poder que comenzó hace años». Nicolás respondió, su voz llena de arrogancia. Las palabras parecían cortarlas en pedazos. Alejandro sentía que su mente se nublaba. Justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, de repente una figura imponente salió de la sombra. Era un hombre de aspecto autoritario, parado con una confianza impresionante. «Cálmate, Nicolás. Este juego no te pertenece solo a ti». «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, el corazón latiendo rápidamente. Pero en ese instante, la mirada del extraño se centró en Valeria. «Valeria, ¿sabes quién eres realmente?». La pregunta lanzada al aire fue como un disparo. Andrew sintió que se le helaba la sangre. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre extendió una mano, y Valeria se acercó sorprendida. «Tú eres el verdadero legado», dijo el hombre con una voz profunda. «Nunca supiste, pero eres parte de un linaje olvidado. Tu abuelo, él tenía un propósito para ti». El caos se detuvo por un momento.
Alejandro estaba completamente asombrado. ¿Qué está pasando? ¿De qué hablas? Valeria, ¿qué legado? La mente de Alejandro giraba. La verdad era más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. La revelación comenzó a tomar forma, y la noche apenas comenzaba. La tensión no solo era palpable, era cortante. Alejandro se dio cuenta de que había un deber mucho más grande en juego, y que su pasado y el de Valeria estaban entrelazados de formas que nunca había creído posibles. Mientras miraba a Valeria, supo que la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién eres realmente, Valeria?, preguntó, sintiendo que la pregunta era más grande que él mismo. El tiempo se detuvo nuevamente. Y las respuestas estaban a punto de cambiarlo todo. El silencio se hizo denso, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Alejandro miró a Valeria, su corazón latiendo con fuerza, mientras la verdad se desnudaba ante sus ojos. ¿Quién eres realmente? La pregunta vibró en el aire, cargada de incertidumbre y miedo. Valeria tragó saliva. Sus ojos grandes reflejaban una mezcla de valentía y angustia. Soy parte de un legado que nunca debiste conocer. Ni yo. Pero estoy aquí por una razón, dijo. Su voz temblaba, pero había un fuego interno en su mirada. De repente, el extraño que había emergido entre las sombras dio un paso adelante. Tu abuelo se ha mantenido en secreto porque temía las repercusiones, pero el tiempo ha llegado. Alejandro, Valeria, son más que simples peones en esta historia, explicó. Su voz profunda rugía con autoridad. Las palabras atravesaron a Alejandro como un golpe helado. ¿Qué está pasando?, preguntó, casi en un susurro, sintiendo que la realidad se tambaleaba. Basta de juegos. La familia no es solo sangre. Hay fuerzas externas que nos amenazan, interrumpió Nicolás. Su mirada reflejaba culpa. Siempre estuve al tanto de la verdad y la he ocultado para protegerte. El aire se volvió pesado. La multitud que observaba el horror comenzó a murmurar. Cada persona era un espectador atrapado en un drama desgarrador. No hay tiempo, debemos actuar, instó Juan, rompiendo la tensión. Alejandro sintió el impulso de correr, pero las revelaciones lo anclaban al suelo. Mientras el caos aumentaba, Alejandro finalmente comprendió. Todo esto, todos estos años, ¿he estado viviendo una mentira? Su voz vibraba en el aire, y los murmullos se transformaron en gritos de alarma. Alejandro, gritó Clara, su madre, la desesperación brillando en sus ojos. Mira a tu alrededor. Este no es solo un enfrentamiento familiar, es una guerra que se libra en silencio. Te necesitan a ti para detenerlo. No, Valeria exclamó, su voz resonando explícitamente entre la multitud. Te necesitamos a ti. La conexión entre ellos, forjada en la adversidad, se solidificó con cada palabra. Sabía que su destino estaba entrelazado. Un nuevo estruendo sacudió el callejón. El peligro se acercaba, la oscuridad devoraba la luz. ¡Corran!, Juan gritó de nuevo, mientras la multitud entraba en pánico. Alejandro entrelazó su brazo con el de Valeria, y juntos se lanzaron hacia la salida, el eco de la verdad resonando en sus mentes. «Es lo que debemos hacer», dijo Valeria, impulsándole a seguir. «Tú eres fuerte, Alejandro. Eres parte de algo que supera a todos nosotros». Mientras alcanzaban la puerta del callejón, Alejandro se dio vuelta una última vez. Todo lo que había conocido, sus sueños y sus traiciones, pendían de un hilo. «¿Y si no salimos vivos de esto?», preguntó, la ansiedad apoderándose de su voz. Valeria sonrió, una chispa de luz en medio de la oscuridad. «Siempre habrá otra oportunidad, pero esta vez las haremos valer. Aporrea el pasado y haz que brille». Y así, unidos en la incertidumbre, cruzaron la línea de lo desconocido. A medida que emergían a la oscuridad, levemente iluminados por los destellos de la explosión, una sensación de esperanza floreció en el aire helado. No sabían qué depararía el futuro, pero sabían que juntos podían enfrentarlo. Es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener este canal vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Lo esperabas? Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. La comunidad es todo, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Hazlo ahora.